En este video vamos a hablar acerca de lo que se conoce como números críticos o como número crítico. Y esto entrará en la definición número 3. Si ustedes recuerdan, en los videos anteriores hemos estado mencionando mucho que donde ocurre un máximo o donde ocurre un mínimo, si la derivada existe y la evaluamos en ese punto que le corresponde al eje X, su derivada tiene que valer 0 o bien la derivada no existe. Es decir, si ustedes recuerdan, tenían una gráfica, por ejemplo, una como la que tenemos aquí, y decían, aquí está su máximo, y va a estar localizado aquí, en este punto, va a ser el punto x0. Entonces, si la derivada existe en este punto, que sí existiría, al evaluarla en el número x0, ya que el máximo está localizado en el x0, cuando yo la evalúe aquí, esta tiene que ser igual a 0. O también habíamos dicho que iban a haber gráficas donde la derivada iba a tener, donde la función iba a tener su máximo, como la que está aquí, pero que en este punto iba a estar situado en el eje X, en la coordenada o en la posición marcada por x0, pero en este punto resultaría que la derivada no existe. Entonces, este punto que está aquí, esta coordenada del eje X, tiene un nombre especial, y es a lo que se le conoce como número crítico, y es lo que enuncia la definición número 3. Un número x sub 0 en el dominio de una función f se llama número crítico de f si al evaluarlo en la derivada, esta es igual a 0 o bien esa derivada no existe. O sea, en ese punto la derivada no existe. Entonces, esas son las condiciones para que podamos decir que x sub 0 es un número crítico, que al evaluarlo la derivada sea igual a 0 o al evaluarlo la derivada no exista. En esas dos condiciones. Hagamos un ejemplo. Encuentre los números críticos de la función x a la 3/5 por 4 menos x. Ahora, si se dan cuenta, este número, para saber cuáles son los números críticos, o sea, cuál es x0, hay que evaluarlo ¿en dónde? En la derivada. Por eso es importante iniciar obteniendo la derivada de su función. Vamos a obtenerla. Y vean que f de x se puede escribir de otra manera. Si yo multiplico x a la 3/5 por 4, quedaría 4x a la 3/5. X a la 3/5 por menos x quedaría menos x a la 8/5. Recuerden que aquí es como si fuera la 1. 1 tiene 5/5 más 3/5, 8/5. Y derivamos esto. Su derivada sería igual a tener 3/5 pasa a multiplicar al 4. Sería 4 por 3/5 por x elevado a la 3/5 se le resta una unidad. 3/5 menos un entero quedaría menos 2/5 menos la derivada del siguiente término, 8/5 pasa a multiplicar, y aquí le restamos una unidad a la potencia, 8/5 menos un entero, quedaría 3/5, de esta manera. Y esto todavía se puede ver como f' evaluada, perdón, f' en x va a ser igual a 4 por 3, 12/5. Y esta x a la menos 2/5 la puedo, digamos, bajar a que acompañe a este 5 y quedaría de esta forma. 12 sobre 5 por x a la 2/5 menos 8x a la 3/5 sobre 5. Y ya podré dejar así la derivada, pero en lo personal, para encontrar esos números críticos, prefiero hacer la resta, es decir, multiplicar este por este por este y los de abajo. Y quedaría f' de x va a ser igual a tener 5 por 5x a la 2/5 quedaría 25x a la 2/5. Y en la parte de abajo sería, la otra dirección quedaría 5 por 12, 60. 5 por menos por 8, menos 40. X a la 2/5 por x a la 3/5 quedaría x a la 5/5, que es lo mismo decir x. Y observamos que aquí hay un factor común en la parte del numerador, el factor común es 5. Así que esto se puede decir como f' de x es igual a 5 por 12 menos 8x sobre 25x a la 2/5. Y f' de x puede ser igual a quinta de 5, 1, quinta de 25, 5. Quedaría entonces 12 menos 8x sobre 5 por x a la 2/5. Ahí está mi derivada ya simplificada. Ahora, el número crítico, o los números críticos, que es lo que estamos buscando, son aquellos donde la derivada se convierte en 0, vean. Son aquellos puntos x0 que al sustituirlos en la derivada, esta se convierta en 0.
Y también puede ser aquellos donde la derivada deje de existir. ¿Qué me refiero con eso de que la derivada deje de existir? Bueno, si ustedes observan, aquí tenemos un quebrado. Si lo analizaran como el dominio de la función, digamos, ¿qué punto no entraría aquí? El 0. Porque si ustedes colocan el 0 aquí, sería 0 a la 2/5 0 por 5 0. División entre 0 no está permitida, según conocimos en la primera unidad. Por lo cual, un primer número crítico, vamos a llamarlo x1, va a ser igual a 0. Este es un número crítico, porque es el que ocasiona que esto deje de existir porque se volvió una indeterminación. ¿Vale? Así lo pueden ir sacando. Ahora, ¿cuándo sé que esto se va a volver 0? Yo sé que la única forma de que este resultado o este quebrado se convierta en 0 es que la parte del numerador se vuelva 0 y lo de abajo sea algo diferente de 0. Para que arriba, cuando yo tenga 0 entre algo diferente de 0, me dé la división 0, que es lo que estoy buscando, que se convierta en 0. Por lo cual, cuando ustedes en un quebrado quieren saber cuándo se convierte en 0, basta con extraer el numerador, es decir, 12 menos 8x, e igualarlo con 0. Y tendría menos 8x es igual a menos 12, x es igual a menos 12 entre menos 8, x va a ser igual, menos entre menos es más, y aquí simplificado nos quedaría, si ustedes observan, tenemos mitad de 12 es 6, mitad de 8 4, mitad de 6 3, mitad de 4 2, 3 medios. Ese 3 medios lo voy a colocar aquí como x2 igual a 3 medios. Estos dos son los únicos números críticos para esta función. Así los obtenemos. En este ejemplo vamos a determinar los números críticos ahora de la función que va a estar dada por f de x igual a x más 5 al cuadrado por la raíz cúbica de x menos 4. Es decir, para y igual a f de x, donde f de x toda esta parte. ¿Por qué en esta ocasión escribí y igual a f de x? Porque quiero ocupar derivación logarítmica, un método que aprendimos en la unidad anterior para practicarlo un poco, donde les decía que la derivación logarítmica es recomendable aplicarla cuando tenemos en la función por derivar productos o potencias algo complicadas. Y la derivación logarítmica consistía en aplicar logaritmo en ambos lados de esta expresión. Así que esto nos quedaría como logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de todo lo que vale f de x, es decir, de x más 5 al cuadrado por la raíz cúbica de x menos 4. Y ahora el objetivo es aplicar las propiedades de los logaritmos. Este era el fin de este método. Recordemos que hay una propiedad que dice que el logaritmo natural de p por q se puede escribir como el logaritmo natural de p más el logaritmo natural de q, siendo p x más 5 al cuadrado y q raíz cúbica de x menos 4. Y nos quedaría como logaritmo natural de x más 5 al cuadrado más logaritmo natural de x menos 4 a la 1/3. Recuerden que la raíz cúbica se puede ver como 1/3. Y ahora lo que voy a aplicar es la propiedad que dice logaritmo natural de p a la r se puede escribir como r por el logaritmo natural de p. En nuestro ejemplo, la r aquí es 2 y aquí es 1/3. Lo aplicamos y quedaría logaritmo natural de y es igual a 2 logaritmo natural de x más 5 más 1/3 logaritmo natural de x menos 4. Y listo, ya las aplicamos, empezamos a derivar implícitamente. Fijamos a y como la variable dependiente y a x como la variable independiente. Recuerden que esto es con el fin de que cuando ustedes derivan a y, directamente le agregaban el y a x no, porque era la variable independiente. Ya lo tratamos en videos anteriores, esta parte que está aquí. Derivada, por derivación implícita del logaritmo natural de y sería 1 sobre y, pero como deriva a y ponemos y'. Derivada de esto, recuerden que la derivada de un logaritmo es 1 sobre el argumento, por la constante que aquí sería 2, quedaría 2 sobre x más 5. Y aquí nos quedaría más 1 sobre el argumento, quedaría 1, esta constante multiplicaría ese argumento, x menos 4. Y esto se puede ver como 1 sobre y por y' va a ser igual. Si hacemos el producto cruzado, de esta manera otra vez, quedaría en la parte del denominador 3 por x más 5 por x menos 4. De esta manera. Y en la parte de arriba sería 3 por 2, sería 6 por x menos 4.
Y luego x más 5 por 1, pues más x más 5. Y esto se puede ver como 1 sobre y por y' es igual 6 por x, 6x, 6 por menos 24. Perdón, 6 por menos 4 es menos 24, más x más 5. Todo esto sobre 3 por x menos 4 por x más 5. Y ahora recuerden que la derivación logarítmica pide que esta y la tengamos de este lado y estaría multiplicando. Entonces esto nos quedaría como 6x, lo pegamos, 6x más x quedaría aquí 7x, lo colocamos. 7x menos 24 más 5 menos 19. Todo esto sobre 3 por x menos 4 por x más 5. Todo esto aquí por y. Y y' va a ser igual a 7x. Vean, el y, digamos, pasó a multiplicar todo esto. Y esto lo simplifiqué. Sería 7x menos 19 sobre 3 por x menos 4 por x más 5. ¿Y el valor de y original cuál es? Y es igual a lo que vale f de x. ¿Y cuánto es lo que vale f de x? X más 5 al cuadrado por x menos 4 a la 1/3. Por lo cual, simplificamos esto y nos quedaría y' es igual a 7x menos 19 sobre, vean, x más 5 por x, entre x más 5 al cuadrado, entre x más 5 quedaría x más 5 a la 1. Pero como este tiene la mayor potencia, ese a la 1 quedaría en la parte de arriba. Por eso voy a poner aquí x más 5 sobre el 3 que ya teníamos aquí. Voy a poner aquí ese 3. Este x más 5 ya no debe ser colocado, pero ahora este x menos 4 se va a simplificar con este x menos 4. X menos 4 a la 1/3 entre x menos 4 a la 1. Recuerden que este 1 que está aquí como su potencia se puede ver como 3/3. 3/3 menos 1/3, 2/3. Pero eso se quedaría en la parte de abajo porque 1 es más grande que 2/3. 2/3. Y ya está mi derivada simplificada. ¿Para qué queríamos la derivada? Para sacar los números críticos, que sabemos que es aquellas donde la derivada ya no existe o la derivada se convierte en 0. Como esto es un quebrado nuevamente, donde la derivada podríamos decir que dejó de existir cuando lo de abajo se convierta en 0. Es decir, que esta x adquiera el valor de 4, porque 4 menos 4, 0. A la 2/3, 0. Por 3, 0. Entonces podemos poner que el primer número crítico es 4. Ahora, en la parte superior veo que es un producto. Y la derivada se convertía en 0, yo les decía en el ejemplo anterior, cuando el numerador se convertía en 0 y la parte de abajo era diferente de 0. Por lo cual yo debo concentrarme en el numerador cuando se va a convertir en 0. Y el numerador, que es 7x menos 19 por x más 5, cuando esto se va a convertir en 0. Y esto es muy fácil, porque desde números reales sabemos que se puede escribir como 7x menos 19 es igual a 0. O bien, x más 5 es igual a 0. Resolvemos estas dos igualdades. La primera se puede ver como 7x igual a 19 positivo. Y la segunda como x es igual a menos 5. Y esta todavía se puede ver como x es igual a 19 séptimos. Y el otro número sería x igual a menos 5. Entonces diríamos lo siguiente. Los números críticos, el otro número crítico número 2, por eso le pongo x2, va a ser 19 séptimos. Y el tercer número crítico, representado por x3, va a ser menos 5.